Pero ¿qué significa vivir tranquila y reposadamente en toda piedad y dignidad? Tal vez usted puede decir, hermano, pero no sueñe, eso no puede ser posible, son sueños guajiros. Pero déjeme decirle que esos no son mis sueños. Eso es lo que la Biblia dice que Dios quiere para nosotros. Pero no lo tenemos porque algo pasó, algo está pasando. Entonces eso es lo que queremos ver en el nombre del Señor. Yo creo que como seres humanos y como ciudadanos en cualquier país o ciudad del mundo, yo creo que de alguna manera sí anhelamos vivir tranquilamente, reposadamente, en piedad y también en dignidad. Yo creo que todo ser humano tiene ese derecho, tiene esa responsabilidad, pero vemos que no sucede así. Esto significa algo pasó. Nosotros podemos estar juzgando a nuestros presidentes, a nuestros gobernadores, a todos los que están en un lugar de eminencia. Podemos estarlos juzgando porque según nuestra opinión no cumplen bien con sus funciones. Pero yo quiero que usted sepa que la Biblia comparte responsabilidades, tanto para los gobernadores como para el pueblo. A los dos los hace responsables. Esto también es interesante y debemos de entenderlo de esta manera porque la Biblia así lo presenta. No todo es la responsabilidad de los presidentes o gobernadores. La Biblia le da mucha responsabilidad a la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia de Jesucristo obviamente está compuesta por individuos, por personas moralmente libres, que de alguna manera conocen la verdad de la palabra de Dios. Han practicado tal vez la palabra de Dios. Quizás ya no se vive en la palabra de Dios. Sí se ha practicado, pero quizás ya no se vive en la palabra de Dios. Por lo tanto, es ahí donde la palabra del Señor entra en acción y ahí nos hace responsables. Porque el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, conoce la verdad, pero no ha cumplido con sus funciones como expresa este texto. Ahora bien, no olvidemos, la Biblia ya nos dice cómo. Nos dice por quién y nos dice para qué. Esto es importantísimo. No olvide esto. Lo tiene usted ahí en la Biblia. Vamos a adentrarnos un poquito más en lo que dice el texto, analizando unas cuantas palabras. Versículo 3 dice que esto es bueno, es decir, vivir tranquilamente y reposadamente en toda piedad y dignidad. La Biblia dice que esto es bueno, que es agradable, que es aceptable delante de Dios nuestro Salvador. O sea que esos no son sueños guajiros, no son sueños difíciles de cumplir. Para el ser humano sí, porque vemos en la realidad que esto no es posible, esto no está pasando en los países. Sin embargo, la Biblia dice claramente que eso es bueno, agradable, aceptable delante de nuestro Dios. Esto es interesante y es un contraste, es lo que Dios quiere que tengamos, pero no lo tenemos. Y como les mencionaba hace un momento, debe de haber un porqué o varios porqué. Ahora dice, quien quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Fíjese bien, no olvide esto. Ya vimos cómo hacerlo: rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Ya vimos por quién hacerlo y ya vimos por qué debemos hacerlo, para qué debemos hacerlo. Entonces vean el orden de Dios: cómo, por quién y para quién. Ese es el orden de Dios. Y nos dice en el cómo, vamos a ver las palabras que nos dicen o nos explican el cómo. Fíjese bien, la primera dice que hagamos rogativas. ¿Qué es una rogativa? Simple y sencillamente, una rogativa es una súplica, tiene que ver con rogar. A nadie en la actualidad le gusta rogarle a nadie.
Y sin embargo, hay personas que les gusta que les rueguen. Qué interesante. Pero esta palabra no está dirigida a los hombres. Sin embargo, muchos hombres se la atribuyen, pero no es para ellos. Estas palabras están dirigidas a Dios y para Dios, no para los hombres. Así que la palabra rogativa significa simple y sencillamente súplica, rogar, en este caso delante de Dios. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 15, versículo del 5 al 14, tenemos juntas estas palabras, súplica y rogar. Ahora, lo interesante, porque es donde estamos enfocándonos, lo interesante es que todo esto va dirigido hacia la ciudad, hacia los pueblos, hacia los países, hacia las aldeas. Esto es muy interesante, cosa que el pueblo de Dios ha dejado de hacer. Por eso lo vuelvo a repetir, no pierda el hilo, no pierda la atención. Hay 9 textos que nos hablan enfáticamente que nuestras oraciones, nuestros ruegos y nuestras súplicas, escuche, y las acciones de gracias están dirigidas a favor del país, de la ciudad, del pueblo, de las aldeas. Escuche bien esto. Por lo tanto, si no vivimos o si no se vive como Dios quiere, es porque el pueblo de Dios ha fallado en su función de intercesión, petición de gracia, acción de gracia y en sus ruegos delante del Señor. Porque ya vimos claramente que es la voluntad de Dios que en la iglesia, que los ciudadanos, que el pueblo vivan quieta y reposadamente. Le repito, ahí en Jeremías capítulo 15, versículo del 5 al 14, incluye esas 2 palabras. Ahora, ya hemos visto que es una rogativa, es estar rogándole a Dios. Muchos hermanos modernistas dicen, no hermano, ya a Dios no hay que rogarle, ya hay que tomar, hay que poner esa función, hay que decir yo tengo esa autoridad de estarle hablando a Dios de esa manera, pero la Biblia dice lo contrario, la Biblia dice algo diferente, la Biblia dice rogar. La Biblia dice claramente debemos de levantar rogativas. Usted puede buscar el significado que usted quiera en esta palabra. La mayoría de los diccionarios y versiones de la Biblia le van a decir que tenemos que rogarle a Dios, que tenemos que suplicarle a Dios. Ese es el lenguaje bíblico, aunque a nosotros no nos guste. Por eso nuestra sociedad, nuestra ciudad, por eso vive así, porque el pueblo de Dios se ha olvidado de hacer súplicas delante de Dios por nuestro país. Nos hemos olvidado de rogarle a Dios. Esas palabras ya se nos hacen religiosas. Esas palabras hasta parecen antimodernistas. ¿Cómo vamos a estar rogándole? ¿Por qué? No queremos rogarle a Dios, fíjese usted bien el contraste, no queremos rogarle a Dios, sin embargo, buscamos que los hombres nos rueguen a nosotros. Y ese es un pecado delante de Dios. Estas palabras, como le dije hace un momento, van dirigidas a Dios. Son para Dios. Nuestras súplicas y nuestras rogativas, nuestros ruegos, el texto dice enfáticamente, van dirigidas hacia Dios y no a ningún hombre. Ahora, dice oraciones. Yo creo que todos sabemos qué es una oración, porque es lo que más hacemos, orar, algunos. Ahora, yo solamente le quiero decir algo sobre la oración. La oración es, tú hablas, Dios escucha y responde. Esa es la primera parte. La segunda parte es Dios habla, tú escuchas y le respondes. Escuche. Esto en sí es la oración, se lo repito. Tú hablas, Dios escucha y te responde. Y la otra parte es Dios habla, tú escuchas y le respondes. Esto en sí es la oración. No vamos a abundar más en eso. Pero si nuestra oración no está funcionando así, es porque nosotros no estamos escuchando a Dios y tampoco le estamos respondiendo en obediencia. La tercera es peticiones. ¿Qué significa la palabra petición? A mí me sorprende. La palabra petición significa algo específico.
Así, simple y sencillamente. Llevar ante alguien algo específico, es decir, una petición, algo específico, le repito. Ahora, también me llama la atención que algunas versiones de la Biblia no ponen o no tradujeron petición, sino que lo hicieron como intercesión. Esto es interesante. Ahora vamos a ver la palabra intercesión. La palabra intercesión es un compuesto de dos palabras, inter y cesión. La palabra inter significa adentro o también en medio. Vea qué interesante. Y cesión o sesiones significa periodos o lapsos. Ah, qué interesante. Entonces las peticiones son así, peticiones específicas dentro de un tiempo. En el programa anterior le decía que es ponerse en medio de entre dos personas. Eso es interesante. La palabra intercesión es muy interesante. Significa jalar al hombre en su relación para que se vuelva a Dios. Es ponerse en medio. No solamente hacer vallado, sino colocarse en la brecha y jalar al hombre. Entonces la petición es una petición así específica, palabras específicas, internas, que se colocan en medio y que se hacen por periodos para que tenga resultado. La intercesión no solamente es estar hablando y hablando y hablando, es pedirle a Dios cosas específicas. Entendamos esto. Eso es el compuesto de la palabra intercesión. Separe la inter y cesión. En medio, adentro y sesiones, periodos, lapsos. Por eso la intercesión es diferente a la oración. Mientras que el ruego es estar insistiendo, insistiendo e insistiendo. Pero la intercesión es algo específico. Por eso es una petición, algo específico. No olvide esto en sus momentos en los que usted está orando delante de Dios. Precisamente porque hemos dejado de hacer esto, no tenemos los resultados en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, en nuestro país, porque nos hemos olvidado de esto. Mientras nosotros hacemos responsables a nuestros gobernadores, en contraste, Dios hace responsable a la iglesia como lo hizo responsable al pueblo de Israel en su tiempo. Ahora nos hace responsables a nosotros como iglesia de Jesucristo porque hemos dejado de hacer esto.